A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Así es que en estos momentos comenzamos para meditar en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Les voy a pedir que vayan preparándose y que, si les es posible, abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así es que hoy, al mensaje de este día, le puse de la siguiente manera, lo bauticé de la siguiente manera. Oiga bien, Jesús es Dios hecho hombre, o Jesús es Dios manifestado en forma humana, porque fue adorado. Quiero que ponga mucha atención y además, déjeme decirle, esto que yo les voy a predicar hoy, en estos días es más fácil que la gente me reciba el mensaje. Hace 20 y 30 años atrás, era una gran cantidad de cristianos los que se oponían a este mensaje. No lo querían recibir. Hoy ya se ha abierto mucho la oportunidad para compartir estos mensajes. Y una vez más le recuerdo, el título del mensaje, o como llamé el mensaje en este día, es Jesús es Dios hecho hombre, o Jesús es Dios manifestado en forma humana, porque fue adorado. Este va a ser el mensaje número 1. Va a estar muy extenso y muy interesante. Ahora, ¿por qué estoy compartiendo estos mensajes? Porque puede haber enseñadores de la palabra de Dios o hermanos que tienen mucho tiempo leyendo la Biblia que digan: hermano Rodríguez, no predique de su doctrina. Y es que, hermanos, esto que yo voy a predicarles no tiene que ver con una doctrina que yo tenga diferente a los demás. Esto que yo les voy a compartir el día de hoy no es una filosofía personal mía, o no es una forma de pensar y de creer que yo me he adoptado. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Esto es la doctrina bíblica establecida en la Sagrada Escritura. Ahora, ¿por qué debo enseñar acerca de que nuestro Señor Jesús fue adorado? Porque, mi hermano, mi hermana, oiga bien lo que le voy a decir. El verdadero cristianismo está fundamentado en el mismo Dios manifestado en forma humana. Si nosotros no creemos que nuestro Señor Jesús es Dios encarnado o Dios manifestado en forma humana, entonces no podemos tener salvación. Por eso me voy a ir muy despacio. Yo quisiera no solamente hablarles, sino a la vez presentarles la Sagrada Escritura, porque hay enseñadores que solamente citan una escritura y se pasan 2 horas hablando de un tema, llenando esas 2 horas con palabras de ellos mismos. Y aquí se trata que si decimos
o aseguramos algo, declaramos algo, debemos respaldarlo con la palabra de Dios. Y yo les acabo de decir hace unos segunditos que el verdadero cristianismo está fundamentado en Dios manifestado en forma de hombre. Porque si nosotros no tomamos en cuenta la manifestación en carne de Dios, un día de estos les voy a hablar de la doctrina de la encarnación y por qué Dios se encarnó. ¿Y por qué usamos esas expresiones? Pero vayamos a la Escritura. Veamos la gran importancia de que nosotros creamos que nuestro Señor Jesús, el Cristo, es el mismo Dios manifestado en carne, lo cual quiere decir manifestado en forma humana. Pongamos mucha atención y les invito, como ya les había dicho, que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo, y vamos a leer el capítulo 3 y versículo 16. Le voy a pedir que ponga mucha atención, porque muchas veces nosotros no leemos meditando en la palabra de Dios, o muchas veces no leemos la palabra de Dios después de haber pedido en oración a Dios que nos revele su palabra. Y el asunto no es nada más leer la Biblia, sino tener la revelación de las Sagradas Escrituras. Bueno, ya tiene usted Primera de Timoteo 3:16. Aquí nos vamos a dar cuenta por qué es tan necesario que nosotros tengamos la revelación de que Jesús el Cristo es el mismo Dios encarnado o el mismo Dios que se manifestó en forma de hombre. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aquí está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo como su instrumento. Y esto se le envió a Timoteo, un joven discípulo de Pablo, para que cuando Pablo ya se fuera de este mundo, Timoteo se quedara con esta herencia y que pudiera transmitírsela a las demás generaciones. Gracias a Dios, porque usó al apóstol Pablo para que escribiera estas cartas, que eran cartas que les enviaba a los líderes de las iglesias, pero que en ellas iba el fundamento que debíamos de tener aquellos que el Señor ha puesto como responsables de la iglesia en diferentes lugares. Miren lo que dice aquí. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice así: indiscutiblemente. En una Biblia muy antigua decía sin discusión alguna. No hay forma de discutir. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La piedad es como nuestra fe. La piedad es como nuestra creencia. La piedad es lo que nosotros debemos estar viviendo por la gracia de Dios en nuestra nueva vida espiritual. Por eso aquí cuando nosotros leemos que dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, ¿sabe qué quiere decir aquí?
que lo que ahora nosotros profesamos, lo que ahora nosotros vivimos, no es una religión común, no es una religión como las demás religiones del mundo. Esto que nosotros hemos recibido por gracia de Dios, esto que nosotros estamos viviendo cada día y que sabemos que es nuestra nueva vida espiritual, oiga bien, ponga atención, es un misterio que tiene que ser revelado. Claramente dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Pablo, dice claramente, grande es el misterio de la piedad. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestra vida cristiana es un misterio revelado o puede ser algo oculto. Y aquí, mis hermanos, mis hermanas, es una lástima que para una gran mayoría de predicadores esto esté oculto. ¿Y por qué les digo que esto es oculto? Porque yo le aseguro a usted, hermano, hermana, que me está mirando, me está escuchando, aunque usted tenga muchos años en los caminos del Señor y haya escuchado muchas predicaciones en la radio, o haya visto a muchos predicadores y los haya escuchado por medio de la televisión o por YouTube o por Facebook, pero casi nadie toca esta escritura. Entonces, al no tocar esta escritura, de cierta manera la estamos olvidando, y yo creo que la estamos olvidando porque no tenemos la revelación. Y aquí hablo con los pastores, con los líderes de nuestra organización, porque en este momento me están mirando y escuchando muchos de ellos. Otros no me están mirando y escuchando porque es día domingo y están en sus iglesias. Pero luego, más tarde, ya que el mensaje queda en mi página de Facebook, ahí lo van a estar escuchando y van a estar mirando cómo les estuve compartiendo este mensaje, y ahí van a recibir la bendición. No mi bendición, no, la bendición de Dios. Y grábese esto una vez más, hermano. Centrémonos en lo que dice al final del principio del versículo 1. Indiscutiblemente, dejemos eso a un ladito, vayamos a lo que sigue. Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué quiere decir? Grande es el misterio del cristianismo. Grande es el misterio de nuestra vida con Cristo. Grande es el misterio de nuestra vida de nuevas criaturas. Oiga, quiere decir que debemos tener la revelación de este misterio. Y una vez más le digo, tengo la plena seguridad que un 90% de los cristianos que me están mirando y escuchando, y no solo de los que me están mirando y escuchando, sino de los que existimos en estos días, oiga bien lo que le digo, un 90% de los cristianos que existimos en estos días no tienen la revelación de esta escritura, porque ni la tocan, porque ni la mencionan. Esto debería de ser algo que se esté escuchando constantemente por medio de la televisión, por medio de la radio, en los libros, y usted no encuentra el mensaje por ningún lado.
Grabémonos entonces esto. Grande es el misterio de la piedad. Como diciendo, la vida cristiana o es revelada como un misterio que se revela, que se da a conocer, o es un misterio, es algo sellado, es algo desconocido. Y una vez más le digo, y tengo la plena seguridad que así es, que un 90% no tiene la revelación de esta escritura, incluyendo a pastores. No estoy menospreciando, no me estoy, vamos a decir así, no estoy burlándome de los siervos de Dios, no, le estoy diciendo una realidad y espero que esto que estoy diciendo y estas escrituras que estoy citando sean el comienzo para que muchos siervos de Dios sientan de parte de Dios el llamamiento para escudriñar la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo está presto para revelarnos, pero debemos nosotros buscar al Espíritu Santo para que nos revele. Bueno, tomamos en cuenta esto y seguimos adelante. Grábese esto. Grande es el misterio de la piedad. El cristianismo es un misterio revelado para unos pocos y escondido para muchos. Ahora vea lo que dice enseguida. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué quiere decir? Lo primero que leímos, grande es el misterio de la piedad. O sea, nuestra vida cristiana es un gran misterio, pero dejará de ser un misterio, dejará de estar oculto cuando nosotros nos demos cuenta que Dios se manifestó en forma humana. Cuando nosotros, o cuando yo digo Dios se manifestó en forma humana, le estoy diciendo Dios se manifestó formando parte de los habitantes de este mundo. Esto lo vamos a ver un día de estos con mucha tranquilidad desde ese punto de vista. Dios participó de una naturaleza semejante a la nuestra, pero sin pecado. Ojalá que me entienda. Y esa naturaleza que Él tomó en esta tierra es la que llevó al sacrificio, una naturaleza perfecta, para, por medio de ese sacrificio, fíjese bien, justificarnos delante de Él, reconciliarnos con Él. Pero no era Jesús separadamente de Dios reconciliándonos con Dios, era Dios reconciliándonos con Él mismo en la manifestación en carne. Voy a terminar citando este principio del versículo 16 y vamos a pasar a otro punto, pero nos vamos a centrar en lo que dice: grande es el misterio de la piedad, tomando en cuenta que si nosotros creemos y entendemos profundamente que Dios se manifestó en forma humana, ahí tenemos la revelación. Si no creemos o no entendemos que Dios se manifestó en forma humana, entonces es un misterio para nosotros. No solo es escritura, sino todo nuestro cristianismo, porque si no tenemos la revelación de esta escritura, prácticamente no tenemos un fundamento sólido en el cristianismo. Eso que no voy a tocar el resto, nada más para que se dé una idea. Dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pero lo que sigue diciendo es algo tremendo también.
Dios fue manifestado en carne. Punto número 1. Dice justificado en el Espíritu. Ahí podríamos decir Dios fue justificado en el Espíritu. Enseguida dice visto de los ángeles. Ahí podríamos decir Dios fue visto de los ángeles. Luego, predicado a los gentiles. Ahí podríamos decir Dios fue predicado a los gentiles. Luego dice creído en el mundo. Dios fue creído en el mundo. Y luego dice recibido arriba en gloria. Dios fue recibido arriba en gloria. Entonces, solo con ese versículo podríamos tener unos 8 días de bendición. Pero hoy me voy a centrar en lo primero. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Basándonos en esto. Si dice grande es el misterio de la piedad, quiere decir nuestra vida cristiana encierra un gran misterio. Podemos decir somos cristianos, pero necesitamos tener la revelación de este misterio, si no nos quedamos nada más como un cristianismo religioso, no como el cristianismo espiritual, el cristianismo que debe ser el real, el cual se menciona en la palabra de Dios. Así es que nos quedamos con lo primero. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida cristiana está fundamentada en Dios que se manifestó en forma humana. Una vez más le digo, y un día de estos voy a tocar desde ese ángulo. Si nosotros no tenemos esa revelación de que Dios se manifestó en forma humana o Dios se manifestó en carne, nosotros no tenemos prácticamente fundamento en lo que profesamos. En otras palabras, el fundamento, la base, lo que sostiene nuestro cristianismo es el mismo Dios que de pronto emerge entre nosotros en forma humana. Solamente le doy una pequeña idea. Cristo dijo por allá en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Cristo dijo, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿No le parece un poco curioso eso que dijo Cristo? Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie va a Dios si no es por Jesús el Cristo. Y eso, hermano Rodríguez, solo se lo dejo así de carrerita. Usted no puede conocer a Dios Espíritu si no se encuentra primero con Dios hombre. Usted no puede ir a Dios Espíritu sin que se encuentre con Dios manifestado en carne. Pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Aquí quisiera, y esto es para los hermanos que estamos unidos en este ministerio. O sea, estoy hablando muy directamente para los pastores de nuestro ministerio. Muchas veces he escuchado, no en los hermanos de nuestro ministerio, porque si yo escucho, yo le explico a los hermanos, pero he escuchado en hermanos que creen que Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Fíjese bien, nosotros podemos decir algo que parece lo mismo, pero que no es lo mismo. Alguien va a decir, ay, hermano Rodríguez, ya nos está confundiendo. No, mire, de pronto hay muchos hermanos los cuales dicen,
Así nada más. Jesús es Dios. Y déjeme decirle, hermano, no podemos nosotros solamente decir Jesús es Dios. Ojalá que me vaya siguiendo. Cuando nosotros nos referimos a Dios, nos referimos a Dios el Padre. Y Dios el Padre no tiene un cuerpo físico como el nuestro. Y le voy a decir, y a la vez sí lo tiene, pero por eso hay que explicar. Pero si nosotros decimos Jesús es Dios, estamos diciendo solamente una mitad de la verdad y la otra mitad no. ¿Por qué, hermano Rodríguez? ¿Cómo le entendemos, hermano Rodríguez? Es que Jesús es Dios manifestado en carne, aunque se tarde un poquito más, porque si usted dice nada más Jesús es Dios, está diciendo que Jesús, el varón que se vio en esta tierra, el varón que tenía un cuerpo como este que yo tengo, similar, semejante, que ese Jesús es Dios. Y nosotros no podemos hablar cosas a medias. Si nosotros nos referimos a Dios, Cristo dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu. Así, Juan 4:24, ahí está. El Señor le dijo a la samaritana, Dios es espíritu. Dios es esencia espiritual. Dios no tiene parte, fíjese bien, material, como nosotros tenemos. Dios es espíritu. Hablando del Padre, Dios el Padre es espíritu. Entonces, si nosotros decimos Jesús es Dios, estamos diciendo que el que nosotros vemos, Jesús, el que nació de María, ese Jesús que muchos conocieron, es el mismo Dios, fíjese bien, que nadie ha visto. O sea, no podemos decir que este que vemos es el mismo que el que no vemos. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Nosotros debemos decir, Jesús el Cristo es el mismo Dios manifestado en carne, o es el mismo Dios encarnado, o es el mismo Dios que se manifestó a nosotros en forma humana. ¿Se da cuenta? Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Fíjese bien, hay cosas que nosotros debemos tomarlas en cuenta. Fíjese bien, Jesús es Dios, pero no es el Padre. Ojalá que me entienda. Siempre que hablamos de Jesús como Dios, estamos haciendo referencia a la manifestación en carne de Dios. Hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta. Jesús, fíjese bien, es el mismo Dios que tomó una naturaleza humana y se presentó ante nosotros con esa, como dice por allá en Hebreos capítulo 10, versículo 19, con un velo de carne. Dios, que es espíritu, tomó un velo de carne y caminó entre nosotros. Y ese velo de carne dice que se rasgó en el sacrificio. Por eso ya cuando el Señor resucita, o cuando el Señor muere, cuando dice consumado es, la Biblia dice que hasta el centurión romano
y los soldados que estaban con él cuidando el orden cuando el Señor murió, dice que hasta ellos dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Otro día vamos a hablar acerca de eso. Hoy vamos a adentrarnos en este momento en el punto importante que quiero tomar. El tema, si usted recuerda, y le digo, me cuesta mucho ir despacio, pero tengo que hacerlo. El título del mensaje es: ¿Jesús es Dios hecho hombre? ¿O Jesús es Dios en forma humana? ¿O Jesús es Dios manifestado en forma humana? Porque fue adorado. ¿Qué quiero decir con el tema que escogí? Porque Jesús fue adorado, podemos decir que Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Una vez más, para los pastores que me escuchan de nuestra organización, una vez más les digo, hermanos, tárdense un poquito más, pero digan, cuando se refieran a nuestro Señor Jesús como Dios, digan, nuestro Señor Jesús, el Cristo, es el mismo Dios encarnado, es el mismo Dios en forma humana, pero no solamente digamos Jesús es Dios, porque no podemos decir Jesús el que vemos es el mismo Dios que no vemos. Hay una gran diferencia. En fin, quiero que venga conmigo y que leamos lo que dice la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 2. Quiero que vengan conmigo, Mateo capítulo 2, y vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Aquí es donde empezamos a descubrir el misterio. Miren lo que dice acá. Dice, la visita de los sabios de Oriente. Créame que busco todas las formas posibles para que se me confundan lo menos posible. Ojalá que me entiendan. Les voy a estar leyendo esta escritura en la Biblia Dios habla hoy, porque la Biblia Reina Valera hace mención de unos magos, y de pronto nosotros, como conocemos a los magos, a los que aparecen en los circos y a los que por ahí aparecen haciendo tanta cosa, y nosotros nos podemos confundir. Estos eran unos sabios, eran hombres muy conocedores aún de las estrellas, de todas esas cosas que son tan importantes para regirnos en esta tierra. Por eso escogí esta Biblia, la Biblia Dios habla hoy, que dice así: Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Ponga mucha atención. Me gusta porque en la parte superior, antes de empezar a leer el versículo, esta Biblia dice, la visita de los sabios de Oriente. Por eso me gustó esta versión. Mateo capítulo 2, versículo 1 dice, Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo de que Herodes era el rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas. Fíjese bien. Y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Grábese esto.
había nacido Jesús, el niño que dio a luz la Virgen, que ya estaba profetizado. Se había manifestado el mismo Dios en forma humana en aquella criatura. Y dice aquí que aquellos sabios estudiosos de las estrellas, le digo, eran sabios, eran personajes muy importantes, y de cierta manera ellos fueron llevados por Dios, como que tuvieron alguna experiencia muy profunda, como que Dios les reveló que iban a ver una estrella y que la siguieran para descubrir al Rey de los judíos. El asunto es que aquellos sabios, aquellos astrólogos, hombres con mucha sabiduría en cuanto a eso, por eso le decía, prefiero mejor usar esta versión donde dice los sabios de Oriente, porque aún en esta versión dice que aquellos sabios de Oriente se dedicaban al estudio de las estrellas. Entonces, no es lo mismo mencionar la palabra mago, porque de pronto nosotros tenemos la idea de aquellos que meten la mano en un sombrero y sacan un conejo de las orejas y cosas así, ¿verdad? Que hacen tantas suertes y tantas cosas, pero aquí se trata de hombres sabios. Ponga atención, ellos dicen, hemos visto su estrella y hemos venido a adorarlo. Aquí hay algo muy interesante. Los sabios aquellos llegaron a Jerusalén y anduvieron indagando, anduvieron preguntando, sobre todo a la gente que era israelita, y diciéndoles que dónde era donde la profecía había dicho que iba a nacer el Rey de los judíos. O sea, anduvieron preguntando por un niño que tenía que nacer. Dese cuenta, hermano, hermana, qué tremendo, cómo estaba la situación. Los israelitas, comenzando por los sacerdotes, que había en esos días sacerdotes que oficiaban sacrificios en el templo, había escribas o aquellos que interpretaban la Sagrada Escritura, estaban los fariseos, una gente muy religiosa judía, y parece que nadie tenía la revelación de que había nacido Jesús. Jesús quiere decir Dios es salvación. Así es que ahí podemos ver nosotros que estos sabios que vienen de Oriente, ajenos al pueblo de Israel, ellos venían con la seguridad de que había nacido el Rey de Israel. Y lo tremendo es esto, que ellos dicen, venimos a adorarlo. Venían con un solo propósito, adorar al Rey de los judíos. Pero aquí es donde está el punto importante de nuestro tema en este día. ¿Se recuerda cuál es el título del mensaje en este día? ¿Se recuerda cuál es el tema de este día? El tema de este día es: Jesús es Dios hecho hombre porque fue adorado. En otras palabras, podemos darnos cuenta, porque adoraron a Jesús, porque está escrito en las Sagradas Escrituras que
nuestro Señor Jesús fue adorado, por eso debemos creer que nuestro Señor Jesús no era otro hombre común como cada uno de nosotros. Era un hombre único, no había otro como Él. El mismo Dios asumió aquella naturaleza humana semejante a la nuestra, pero sin pecado. De manera que ahí estaba, naciendo un niño, pero no se trataba de un niño más, porque nuestro Señor Jesús no era hijo de José. Acuérdese que ahí en Mateo podemos darnos cuenta, cuando José descubrió que María estaba embarazada, él dijo: ¿cómo va a estar embarazada si yo no la he tocado? Y por respeto, porque era un hombre respetuoso, temeroso de Dios, decidió abandonar el hogar, porque ya vivían en la misma casa, pero no tenían relaciones sexuales. Entonces, cuando él se da cuenta que María está embarazada, él dice: algo sucedió acá. Como hombre, ¿quién no iba a pensar otra cosa, verdad? José no tenía la revelación de que Dios se manifestaba en carne. Por lo tanto, él seguramente pensó que María lo había engañado. Pero como era un hombre temeroso de Dios, no quiso hacerle daño a María. Si la hubiera acusado, la hubieran matado a pedradas, pero no la acusó. Decidió mejor escapar de noche, a poco para que después dijeran: pues José se aprovechó de María y pues antes de tiempo la hizo suya. Y cuando se quiso ir, es que se le aparece el ángel de Dios y le dice: José, no temas en tomar a María como tu mujer, porque lo que ella tiene en su vientre es del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces nuestro Señor Jesús no era otro hombre común como yo y como todos los demás hombres que me pueden estar viendo o escuchando. Jesús era la manifestación en carne de Dios. Ahora, llegamos al punto que acabamos de leer hace un momentito, y esto es lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 2 y en el versículo 2. Aquellos sabios de Oriente dijeron, y este es el punto principal, ahí es a donde quiero llevarles a ustedes, hermanos. Aquellos sabios de Oriente dijeron: hemos venido a adorarlo. Ahora, quiero que ponga atención lo que dice la palabra del Señor. Ahí en el versículo 2, Mateo capítulo 2, versículo 2. Ellos entran a Jerusalén buscando a Jesús, el que había nacido. Venían a adorarlo. Fíjese bien, por ahí en el verso 8, Herodes, buscando que le revelen dónde está el niño, porque para él era un peligro, porque estaban buscando ya a un rey de los judíos, y a Herodes, el rey romano, no le alegraba la noticia. Para él era una competencia, y por eso en el verso 8 dice Herodes: vayan y cuando lo encuentren me dicen para ir a adorarlo yo también. O sea que el mismo rey Herodes se dio cuenta de que había nacido un niño entre los judíos, el cual no solamente sería rey de los judíos, sino era el mismo Dios en forma humana que se presentaba, porque Herodes se dio cuenta que aquellos sabios de Oriente venían, porque ellos lo dijeron, a adorar al Señor. Ahora venga y vea lo que dice la palabra del Señor en el verso 11. Mateo capítulo 2, versículo 11.
al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Ahí me detengo. Se supone que para cuando esto sucedió, ya María, José y el niño estaban en una casa. Acuérdese que José y María se hospedaron en un lugar cuando fueron a empadronarse y que ella dio a luz por allá en Belén de Judea. Ellos recibieron un pesebre para que naciera el niño. Pero aquí, si usted se da cuenta, en Mateo capítulo 2 versículo 11 dice: y al entrar en la casa, lo cual nos da a entender que ya no estaban en el pesebre, porque ya venían los sabios y llegaron a Jerusalén. Quiere decir que ya estaban de regreso y ya estaban en la casa donde los encontraron aquellos sabios. El punto es este, que dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Ahora, aquí es donde nosotros debemos entender esto, de que estamos ante el mismo Dios manifestado en carne. Estamos ante el mismo Dios en forma humana. Y acuérdese lo que leímos en Primera de Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Nuestro cristianismo, el verdadero cristianismo, encierra un misterio que para muchos, como les digo, yo calculo que un 90% no tiene la plena revelación de esto, y un 10% sí tiene la revelación. Si alguien me dijera: hermano Rodríguez, entonces los demás no se van a salvar. No, yo no entro a ese asunto de la salvación. Yo lo que digo es que no hay suficientes líderes que nos metamos con Dios para que Dios nos revele estas cosas y la importancia de estas cosas para nosotros hacérselas conocer al pueblo, para que todo el pueblo esté fundado sobre esta gloriosa verdad, porque esta es una verdad gloriosa. Y si nosotros no tenemos esta revelación, hermanos, estamos muy por encima, no estamos tomados de la fuerza profunda de Dios en lo espiritual. Una vez más, dice así Mateo capítulo 2 versículo 11: al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Postrarse es tirarse en el piso, o sea, caer de rodillas y poner el rostro en el piso. Dice que en cuanto vieron al niño, cayeron de rodillas y se postraron adorando al niño. Ahora, aquí hay algo muy importante. Primero debemos tomar en cuenta lo siguiente: ¿por qué llamé al mensaje de esa manera? Jesús es Dios manifestado en forma humana porque fue adorado. O viéndolo de otra manera, si Jesús fue adorado, esa es una señal de que Jesús era el mismo Dios manifestado en carne. Ahora, tanto José como María eran israelitas, y los israelitas siempre lo primero que aprendían era que solamente hay un Dios. Allá en Deuteronomio 6, Dios le dice a Israel: Israel, el Señor tu Dios uno es. Eso les vas a enseñar a tus hijos y a tus nietos, y toda tu descendencia tiene que estar fundamentada.
Si usted mira ahí en Deuteronomio 6, el israelita, el fundamento del israelita es ese, que solamente hay un solo Dios. Eso lo ponen los judíos en una plaquita a la entrada de sus casas. Oye Israel, el Señor tu Dios es uno. Entonces, aquí nosotros podemos ver algo muy especial. José era israelita, María era israelita. Y la pregunta es esta: ¿no estaban mirando a los sabios de Oriente postrarse y adorar al niño? En este caso, se dice que ahí estaba María con el niño y ellos se postraron y le adoraron. Tanto José como María, o quienes estuvieran ahí que eran israelitas, no podían haberse quedado tranquilos mirando a los sabios que adoraban al niño. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque sería como estar permitiendo que se estuviera haciendo algo en contra de Dios, porque Dios dijo: yo no conozco ningún otro Dios, yo soy el único y verdadero Dios. Y los israelitas hasta el día de hoy son instruidos en esa verdad de que solo hay un Dios. ¿Cómo iban a estar permitiendo José y María que vinieran aquellos sabios y que se rindieran adorando al niño? Por un lado, estarían permitiendo que entrara la herejía a su hogar, si es que aquel niño no fuera el mismo Dios manifestado en carne. Por el otro lado, estarían ya promoviendo a su niño para que ofendiera a Dios terriblemente, porque aunque su niño haya estado muy hermoso, no tenían por qué aceptar que alguien viniera y lo adorara, porque eso sería como estarle haciendo competencia a Dios. Entonces, si José y María permitieron que los sabios adoraran al niño, es porque ellos sabían que aquel niño no era un niño común y corriente como nosotros. Grábese esto: María, cuando se dio cuenta de la procedencia de su embarazo, porque hay algo maravilloso tanto en Lucas como en Mateo, de cómo Dios trata con José y con María. En Mateo, cuando José se quiere escapar y abandonar a María, se le aparece el ángel y le dice: no la abandones. Ella no te engañó. Ese niño que va a nacer no es producto de un engaño, de una infidelidad. Ese niño que va a nacer es la manifestación de Dios en carne. Otro día vamos a hablar de lo que dice del Espíritu Santo es. El punto que quiero tocar aquí es el siguiente: que por un lado José sabía que aquel niño no era un niño común y corriente. El ángel que se le apareció a José le dice: va a tener un hijo María y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros
usamos el nombre Jesús. La mayoría de creyentes de habla hispana. También los americanos usan el nombre Jesús. Sin embargo, el nombre original es Yeshua. Y en sí, no vamos a enfocarnos en un nombre formado por vocales y consonantes. Vamos a dejarlo pendiente ahí. Nada más lo que quiero que usted se dé cuenta es esto. En que el nombre Jesús significa, o Yeshua significa, Dios es salvación. ¿Se da cuenta? O sea, Dios está manifestándose en estos días para salvar a la humanidad por medio de su encarnación, por medio de hacerse hombre, porque si Dios no se manifiesta en forma humana, no puede tener una humanidad perfecta para ofrecerla por el pecado. Ningún ser humano podría ser puro como el Señor Jesús, por lo tanto no habría salvación. La única forma de poder obtener un sacrificio puro era teniendo un hombre puro. Y para tener un hombre puro, Dios tuvo que asumir una naturaleza humana, y esa naturaleza humana es la que ofrece Dios mismo en el sacrificio para la reconciliación de los hombres. Entonces, el punto es este. ¿Por qué tanto José como María permitieron que los sabios adoraran a aquel niño? No era más que un niño. No estaban permitiendo que entrara, fíjese bien, que entrara la mala influencia a su casa. Cuando aquellos sabios adoraron al niño, no estaban permitiendo que entrara una mala influencia a su hogar, que entrara algo contrario a Dios, que hicieran algo que ofendiera a Dios. No. ¿Por qué? Porque a José se le apareció el ángel y le dijo: lo que hay en María es del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no tiene un cuerpo como nosotros. El Espíritu Santo no engendra con espermas como nosotros. En hablar del Espíritu Santo es hablar de manifestación de Espíritu a María para participar de ella, de una naturaleza humana, y poder así llevar a cabo ese sacrificio con una naturaleza perfecta. Otro día vamos a hablar acerca de eso. Pero el punto donde quiero dejar bien claro aquí es que ¿cómo es que María permite que los sabios adoren a aquel niño? Porque María, cuando el ángel le dijo: vas a concebir en tu vientre y vas a dar a luz un hijo, María dijo: ¿cómo va a ser eso? Si yo no he tenido relaciones sexuales con un hombre, ¿cómo va a ser eso? Ahí es donde el ángel le explica y le dice: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Y hay algo maravilloso que el ángel dice: por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y quiero que se graben esto, porque la mayoría de hermanos no lo ha entendido. Quiero que se graben esto, que la frase que usted encuentra constantemente en la Biblia, que dice el Hijo de Dios, la frase Hijo de Dios quiere decir la manifestación de Dios en forma humana.
la manifestación de Dios en carne. Cada vez que usted mire que dice Jesús el Hijo de Dios, está hablando de la manifestación en carne. Cuando el Señor Jesús hace mención mi Padre y yo, está hablando de la manifestación de Dios en forma humana. También el Señor Jesús habla de el Hijo del Hombre. Al referirse al Hijo del Hombre, está haciendo notar su conexión con la humanidad. Pero al decir el Hijo de Dios, se está refiriendo a la manifestación en carne de Dios. Siempre que nosotros veamos o escuchemos la frase Hijo de Dios, quiere decir Dios manifestado en carne. Y le digo porque esa frase, el Hijo de Dios, no se ha entendido en la mayoría de hermanos cristianos. Solamente oyen o leen o mencionan la frase el Hijo de Dios, pero no se están dando cuenta de lo que están diciendo. Yo cada vez que menciono Jesús el Hijo de Dios, inmediatamente viene a mi mente que estoy hablando de la manifestación en carne de Dios. Entonces, que quede bien claro esto, hermanos, hermanas, que aquí se empieza a mirar la adoración a nuestro Señor Jesús desde que era un niño. Entonces, el tema, recuerde, le he titulado Jesús es Dios manifestado en carne porque fue adorado. O si encontramos que Jesús fue adorado, si está registrado en las Sagradas Escrituras, quiere decir que nuestro Señor Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Comenzaron permitiendo dos israelitas que amaban y temían a Dios, José y María. Ellos permitieron que los sabios de Oriente adoraran al niño. Como les digo, si nuestro Señor Jesús, aún siendo niño ahí, no era el mismo Dios manifestado en carne, entonces José y María, como judíos que decían que eran temerosos de Dios, estaban mintiendo, porque estaban permitiendo que una herejía se introdujera en su hogar, y los peores enemigos que tuviera Dios hubieran sido José y María. Porque te imaginas, si nuestro Señor Jesús no fuera el mismo Dios manifestado en carne, desde hace más de 2000 años tuviéramos la herejía más grande que jamás se hubiera manifestado. ¿Te imaginas? Más de 2000 años, todos los que nos hemos identificado como cristianos de todas las naciones, fuéramos la herejía más grande. Pero ahí, como te digo, y por eso no quiero moverme de aquí en este momento, de esta escritura de Mateo capítulo 2, donde vienen unos sabios de Oriente, unos hombres sabios en astrología, sabios en el conocimiento de las estrellas, que claramente dicen: su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos reveló una estrella y nos reveló que siguiéramos esa estrella, y la Biblia dice que la estrella se vino moviendo y que donde se detuvo la estrella, ahí es donde estaba el Señor. Por eso dice: su estrella hemos visto en el oriente, o venimos siguiendo una estrella hasta que se posó, y aquí es donde se posó. Por lo tanto, aquí debe de estar el Rey de los judíos, y dicen: y venimos a adorarle. Venían específicamente a adorar
al Señor Jesús. Entonces, ya encontramos la primera escritura donde descubrimos que el Señor Jesús fue adorado. Si el Señor Jesús fue adorado, entonces Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. En este caso, quienes permitieron que el Señor fuera adorado fueron José y María, porque ellos como responsables, ellos como los que estaban al pendiente del Señor, permitieron que vinieran los sabios de Oriente y lo adoraran. Como le digo, o es un testimonio de que Jesús es el mismo Dios manifestado en carne, o es la peor herejía que ha ocurrido en el mundo. Pero no, es Dios manifestado en carne. Por eso les digo, si el Señor Jesús fue adorado, entonces tiene que ser Dios manifestado en carne. Acuérdese, siempre hay que hacer esa aclaración. Me gustaría que leyéramos una escritura, y esta escritura, hermanos, hermanas, la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, y me gustaría que la viéramos con mucho cuidado y que podamos sacarle el provecho que nos ofrece aquí en esta oportunidad el Señor. Quiero que pongan atención y vengan conmigo a el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10. Y vamos a leer del verso 30 al verso 33. Quiero que pongan atención aquí. José y María, al permitir que aquellos sabios de Oriente llegaran a Jerusalén, llegaran a Israel y adoraran al niño, en primer lugar, José y María podían estar en un grave peligro de que todos los israelitas, al darse cuenta que habían permitido que los sabios de Oriente adoraran al niño, podían haberse ganado la muerte, porque estaban permitiendo una herejía que entrara y seguramente los hubieran matado. Pero no los mataron porque ya Dios estaba imponiendo su autoridad, y no podían hacerlo porque tenían la realidad entre ellos. Mire lo que dice acá, en Juan capítulo 10, versículo 30. Mire lo que dice el Señor Jesús. Él mismo lo dice, el Señor Jesús. Yo y el Padre, uno somos. ¿Se da cuenta? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? El Padre es espíritu, y ustedes están viendo a un ser humano, pero somos uno, no somos dos. Yo y el Padre uno somos. No hay cosa más clara que eso. Dios, que es espíritu, se manifestó en forma humana. Por eso el Señor Jesús dijo, Dios el Padre, que es espíritu, ha tomado esta naturaleza humana que ustedes ven, por lo tanto delante de ustedes está el mismo Dios en forma de hombre. Dice, yo y el Padre uno somos. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. O sea, las palabras salen a través de Jesús. Pero en realidad, quien está hablando es el mismo Dios, porque usted y yo no podemos separar a Dios de Jesús. Simplemente con esta escritura que acabamos de leer, donde el Señor Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Fíjese bien, yo y el Padre uno somos. Con eso ya está diciéndolo todo.
No se puede separar a Dios de Jesús, ni se puede separar a Jesús de Dios. Son uno, es uno nada más. Es Dios manifestado en carne. Por eso dijo, yo y el Padre uno somos. Vea lo que dice el verso 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Cuando dice volvieron a tomar piedras para apedrearle, es que ya lo habían querido apedrear antes. Y solamente podían apedrearlo porque él declarara ser el mismo Dios manifestado en carne. Aquí, esto lo vamos a ver para la próxima oportunidad. Aquí él mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Dice, los judíos tomaron piedras para apedrearle. Oiga esto, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearíais? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Note esto, por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Dese cuenta, cuando Cristo dijo, yo y el Padre uno somos, los judíos se escandalizaron y dijeron, este está blasfemando, este está ofendiendo a Dios, porque dice Dios y yo somos uno. En otras palabras, este que ustedes están viendo es el mismo Dios manifestado en carne. Y quisieron apedrearlo. Y cuando usted tenga tiempo, lea Levítico capítulo 24, versículos 15 y 16. Todo aquel que blasfemara de esa manera, queriendo tomar el lugar de Dios, habría que matarlo a pedradas. Dice en Levítico capítulo 24, versículos 15 al 16, a los hijos de Israel hablarás diciendo, está hablando Dios en el Antiguo Testamento, a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Verso 16, el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Entonces, había una sentencia sobre aquel que se proclamara ser Dios. Y ahí, cuando llegan los sabios a la casa donde está María con el niño, en el momento que ellos se postran y adoran al niño, ya se estaría formando ahí, fíjese bien, la herejía, y ya estarían calificando para que los mataran a pedradas. Sin embargo, ahí se adoró al niño, y José y María lo permitieron siendo israelitas puros, porque eran israelitas temerosos de Dios. Entonces, que quede claro, porque a lo que veo, el tiempo ya se me terminó. Oiga bien, que quede claro, al Señor Jesús siendo un niño, José y María, ellos permitieron que los sabios que venían de Oriente le adoraran. Y si le permitieron a los sabios adorar al niño, es porque ellos dos sabían que aquel niño era el mismo Dios manifestado en carne. Porque a José el ángel le dijo, lo que tu mujer tiene en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Y a María le dijo el ángel, lo que tú vas a tener en tu vientre va a ser la manifestación del Espíritu Santo. Termino con este punto, o termino con este versículo, con esta escritura, donde podemos descubrir que sí, que las Sagradas Escrituras revelan, enseñan, respaldan de que
el Señor Jesús fue adorado aún desde niño, que José y María lo permitieron, señal que es el mismo Dios manifestado en carne. Si nosotros tenemos esa revelación, tendremos el verdadero fundamento del cristianismo y podremos decir que entendemos y creemos lo que dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Si tenemos la revelación de que Dios ha sido manifestado en carne, entonces ya no hay misterio, ya hay revelación. Ahí me detengo y espero, hermanos, hermanas, que la mayoría me hayan entendido. Si usted dice, hermano Rodríguez, yo me confundí un poco, no se preocupe. Yo tengo 46 años leyendo la palabra y me ha costado tanto, como no tiene una idea, entender muchas cosas.